y no pasa por la gran tribulación. Hay otra corriente, y veremos los versículos en los que se fundamenta, que dicen que el arrebatamiento sucede a la mitad de la gran tribulación. Y hay una corriente más que también tiene unos pocos versículos que son su fundamento, que creen que el arrebatamiento sucede al final, que la iglesia sí pasa por toda la gran tribulación y justo antes del regreso glorioso la iglesia es arrebatada. Yo voy a mostrarle con la palabra de Dios los fundamentos que son más y que dan credibilidad a la primera postura, que es el arrebatamiento antes de la tribulación. Pero igual le voy a mencionar los poquitos que mencionan aquellos que creen diferente. Finalmente usted va a determinar, porque como muchas cosas en la Biblia, especialmente acerca del final, no tienen el fundamento absoluto como para determinar que así será, pero su fe tiene que descansar sobre algo, porque lo que usted cree va a definir lo que usted vive y cómo lo vive. Entonces sí tiene que definir algo. Ahora, el riesgo con la palabra de Dios en aquellas cosas que no están bien definidas es que usted tome la postura equivocada. Y en todo eso yo le quiero adelantar que vale la pena con el Señor equivocarse para bien, ¿verdad? En aquellas cosas en las que en menos cosas podamos fallarle. Y las posturas sí nos dan algunos inconvenientes y debiéramos irnos por aquel que tiene menos inconvenientes para la vida del cristiano. En su momento veremos cuáles son estos inconvenientes en estas tres corrientes. Cuando hablábamos del arrebatamiento, mencionábamos el pasaje de Mateo capítulo 24, del 29 en adelante, donde pareciera que hay ahí como una cronología diferente cuando habla de la destrucción de los elementos del cielo y luego que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y ya mencionamos que esos versículos están hablando del regreso glorioso, pero luego empieza a mencionar acerca del arrebatamiento que precede, ¿verdad? Eso ya lo expliqué la semana pasada. Y entonces terminamos, después de leer esas advertencias y la evidencia o la mención directa de Jesús del arrebatamiento a partir del versículo 40, cuando dijo, después de decir que será como en los días de Noé, y entonces menciona el arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esa es la mención de Jesucristo. No le llama arrebatamiento, no le llama rapto, pero al hablar de ser tomado, es como se le ha definido con esos términos. Bueno, arrebatamiento además lo veremos en 2 Tesalonicenses, donde también lo menciona, 1 Tesalonicenses, donde menciona la palabra arrebatamiento. El rapto no aparece como palabra bíblica, sin embargo, el acontecimiento es identificado con aquel que es agarrado y llevado a fuerzas, ¿sí? Por eso se le llama el rapto de la iglesia. Jesús lo mencionó. Y sí concluimos con esa pequeña parábola que Jesús enseña a partir del versículo 43. Y déjeme solamente cerrar con la enseñanza que vimos el viernes pasado hasta ahí. Dijimos que en medio de aquellos que estamos esperando el regreso de Jesucristo hay algunos que no son creyentes. Algunos que no son creyentes, pero que están involucrados con el grupo de creyentes. Porque ahí menciona ese siervo, lo menciona como siervo, pero que pensando que su Señor tarda en venir, no puede mucho tiempo fingir un estilo de vida que no puede brotar de un corazón que no brota de un corazón que no ha sido transformado. Y ese siervo no creyente, pero que estuvo involucrado en el servicio a Dios, vuelve a lo mismo. Dice que pensando que su siervo tarda en llegar, dijera en su corazón, verso 48, mi Señor tarda en venir. Y entonces, ¿qué es lo que comienza? ¿Cuál es el estilo de vida de este siervo? Comienza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos. Dice, entonces vendrá el Señor de aquel siervo. Y aquí es interesante volver a mencionar que habla del siervo. Yo creo que usted y yo debiéramos saber que Jesús es Señor de todos. No todos lo confiesan Señor. No todos le sirven como su Señor, pero Él es Señor de todos. Y Él vendrá a pedir cuentas aún de aquellos que no lo han creído, que no han creído en Él. Entonces aquí se refiere a este hombre como un siervo que le dará cuentas a su Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no sabe, que no espera, y a la hora que no sabe. Y verso 51 habíamos mencionado que la referencia al lloro y al crujir de dientes donde estarán los hipócritas es el infierno. Entonces el Señor está hablando de un siervo al que al final
reconoce o manifiesta que se irá al infierno. Entre la gente que está sirviendo a Dios, entre la gente que puede participar en la administración de los bienes que Dios nos ha dado, va a haber gente que no, mientras Jesús no viene, no va a poder conservar el estilo de vida de santidad que solo pueden vivir los cristianos. Y lo que va a salir de sus vidas es pecado, como el de este hombre que empieza a golpear a sus consiervos, a emborracharse, a tomar, a vivir una vida sin mayordomía delante de Dios. Y entonces vendrá el Señor. ¿Y qué va a pasar con ese hombre? ¿Será arrebatado? No solamente no será arrebatado, sino que al final su destino será el infierno, porque no creyó en Jesús. Pero de ahí, hermanos, el Señor comienza a hablar otra parábola. Quiero que usted note en el capítulo ya, en el principio del capítulo 25, cómo inicia la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ese entonces vuelve a conectarnos con el evento del arrebatamiento. Cuando el Señor menciona el arrebatamiento, entonces comienza con la parábola del siervo malo. Cuando va a comenzar la otra parábola, lo que está haciendo es conectarnos de nuevo con el arrebatamiento. Entonces, en cuanto sucede el arrebatamiento, entonces viene esta nueva enseñanza. El reino de los cielos no está hablando de la iglesia, está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes. El reino de los cielos, hermanos, para que usted y yo estemos listos y preparados para el arrebatamiento, está siendo simbolizado en esta parábola por las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes forman el reino de los cielos. Todo lo que es el reino de los cielos es aquello que se ha sometido al señorío de Jesús. Entonces las 10 vírgenes representan el reino de los cielos. Y menciona que, verso 2, 5, que esas 10 vírgenes, verso 1, tomaron sus lámparas y salieron ¿a qué? A recibir al esposo. Las 10 vírgenes son el reino de los cielos, y todos aquellos que son parte del reino, que han reconocido el señorío de Jesús, salen a esperar el regreso de Jesús. Ese es el simbolismo de la parábola. Las 10 vírgenes son el reino de los cielos, y todo el reino de los cielos está esperando el regreso de Cristo. Verso 3. Las insensatas, porque verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, pero siguen siendo el reino de los cielos. ¿Estamos bien? Las 10 son el reino de los cielos. ¿Según quién? Jesús. 10 vírgenes que son el reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos hay 5 o la mitad que son prudentes, y la otra mitad, sí, diga la palabra aunque se oiga muy fea, insensatas o insensatos. Están en el reino de los cielos, en aquellos que han aceptado el señorío de Jesús. Verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En la Biblia, hermano, el aceite tiene un simbolismo especial que el mismo Jesús también mencionó. ¿Alguno recuerda qué es? El Espíritu Santo. Estamos entendiendo que en el reino de los cielos, entre la gente que acepta el señorío de Jesús, una parte no está permitiendo la entrada del Espíritu Santo a su vida. Esto yo creo que amerita otro estudio, hermano, para entender la diferencia entre iglesia y reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos, entre la gente que está involucrada en reconocer el Señor del Señor, hay gente que no es salva, que no tiene el Espíritu Santo, no depende del Espíritu Santo. Estas 5 insensatas están desarrollando su vida esperando a Jesús, pero bajo su fuerza, bajo sus criterios. No están tomando el Espíritu Santo que les permite vivir como Cristo quiere en la espera del regreso de Jesús. Pero están esperando a Jesús a su manera. Son parte del reino de los cielos. Hermano Inocencio. Ok. Son parte del reino de los cielos, pero no toman, no permiten la entrada del Espíritu Santo. Hermano, mire, esto es bien importante, porque todos nosotros que nos llamamos cristianos, hubo un momento donde en una invitación pública o en un desafío personal decimos, quiero aceptar a Cristo, y hacemos una oración, porque todos debemos hacer la invitación al Señor. Él no entra si usted no le clama y le dice, entra en mi vida.
pero hay un momento donde el corazón se abre, que es cuando usted se reconoce pecador y entonces acepta que siendo pecador puede ser perdonado. Y en ese momento usted puede creer por fe, porque no hay algo que le evidencie que es así, sino solo la palabra de Dios. Por fe usted abre su corazón y cuando Cristo entra a ser Señor, entonces el Espíritu Santo entra a su vida. Pero hermanos, hay muchos, y algunos de ustedes son testigos y lo han testificado aquí mismo, que incluso han hecho la oración, han pasado, han levantado su mano, pero luego después dicen, yo no fui salvo. Porque no se trata de que usted engañe a los demás, sino que usted no abre la puerta. Abrir la puerta es ceder todo lo que usted es al señorío. Solo así entra el Espíritu Santo a su vida. Hay mucha gente que dice y acepta el señorío de Jesús de labios, son el reino de los cielos. Porque incluso luchan en su vida y tratan de que se hagan las cosas a la manera de Dios, pero sin el Espíritu todo el tiempo están fracasando. Y hermanos, son parte del reino del que se está estableciendo en la tierra, pero no son parte de la iglesia, porque la iglesia solo la han formado aquellos que han recibido realmente el Espíritu Santo. En el reino de los cielos habrá una parte que espera a Cristo, pero que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero hay otra parte que sí tiene el Espíritu Santo en su vida, que está representado por las mujeres prudentes, verso 4, que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el esposo, porque Cristo, hermanos, ya tiene casi 2000 años que dijo que iba a volver y no ha vuelto. Se ha tardado. Cristo todavía no moría, hermanos, y él ya estaba anunciando que se iba a tardar. Por eso cuando usted lee el Apocalipsis, que ya fue escrito muchos años después de cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús ya está hablando de que su venida está cercana. Habían pasado quizás 60 años de un evento a otro, pero el Apocalipsis fue la revelación que el Señor dejó para las iglesias de nuestra generación. La Biblia fue escrita hace siglos, pero el Apocalipsis trae un mensaje para los últimos tiempos, y en el contexto de los últimos tiempos Jesús dice, he aquí, vengo pronto. Aquí todavía está diciendo, se tardará. El esposo se tardó. ¿Y qué pasó con las 10? Con todo el reino de los cielos. Porque recuerde la palabra de Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Qué pasó con todo el reino de los cielos? Cabecearon, todas, dice, y se durmieron. A todos, hermanos, la espera y la tardanza de pronto hace que nos desconectemos de lo que esperamos. Todas se durmieron. Verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Esto hace referencia, hermano, al anuncio de la trompeta que luego vamos a ver en Tesalonicenses, que solo escuchan los creyentes. La trompeta que anuncia la venida del esposo por la esposa. Usted va a ver más adelante que el esposo en esta escena no aparece. No sé, bueno, al rato lo vamos a notar. Solamente se dice, y las novias, las que esperaban con sus lámparas y aceite, entran a las bodas. Jesús no aparece en la escena. Esta es la justificación para los que creemos que el arrebatamiento tiene algo que ver con que se acerca el esposo, pero no llega a la tierra. Entonces, las prudentes, bueno, me estoy brincando, pero dice el versículo 6 que oyeron el clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. No dice, espérense, ahí viene, va a llegar hasta aquí. Referencia al arrebatamiento. ¿Qué les dice a las novias? Salgan a recibirle. Dice el Señor Jesús que Él va a venir y que su iglesia será arrebatada a recibirle en el aire. Salgan a recibirle. El anuncio es para las 10 que componen el reino de los cielos. Verso 7. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En ese llamado, hermanos, todos los creyentes van a tener que hacer una revisión de la plenitud y de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Es la referencia a las lámparas con el aceite. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué se estaban apagando las lámparas de las insensatas?
no tenían aceite extra. Tenían, porque fue una cantidad limitada. No está hablando, porque el Espíritu no se da por medida, de que algunos tengan una cantidad limitada de aceite. Significa que su depósito no está, de su depósito no está fluyendo el Espíritu Santo. Se quedaron sin aceite, ¿y qué le dicen a las otras? Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Aquí, hermano, hay una referencia bien especial a algo que el Señor ha estado enseñando en la Biblia también, y es que la salvación es bien personal. El que recibe el Espíritu Santo es muy personal y es una decisión que usted toma. Usted y yo vemos a los apóstoles orando para que la gente recibiera el Espíritu Santo, y nosotros pensamos, incluso algunos quieren practicarlo así, como si fuera un poder especial de algunos hombres para hacer el conducto para que el Espíritu Santo venga. La referencia bíblica en el contexto completo es que aquellos que oraban para que la gente recibiera el Espíritu Santo lograban que la gente creyera en Jesús y entonces recibieran el Espíritu Santo. Entonces, cuando las mujeres vienen a las otras y les dicen, traduciéndolo al contexto completo aquí, hermano, usted no estaba preparado, Cristo ya está por aparecer, usted ha vivido una vida alejada del compromiso, de la fidelidad y de la mayordomía de lo que Él le dio, usted se va a acercar a otros para que trate usted de obtener lo que se da cuenta en ese momento que no tiene. Porque cuando Cristo aparezca, se va a evidenciar para todos quién tiene al Espíritu y quién no. Porque mire, ahorita tal vez una predicación, un estudio bíblico no nos sacude, no nos preocupa, pensando, yo ya tengo el Espíritu Santo, pero cuando Cristo aparezca y el arrebatamiento suceda, los que creen tener al Espíritu Santo inmediatamente sabrán que no lo tienen. Inmediatamente. Porque van a estar dos juntos. Y cuando desaparezca uno, usted va a saber, no soy cristiano, o no tengo el Espíritu, algo pasó. Las mujeres que representan a aquellas insensatas que no tienen esa experiencia en el Espíritu, les piden a las otras, pero la experiencia es personal. Tienes que ir a los que lo venden. Tú necesitas un encuentro con Cristo. Solo que en el momento que Cristo esté volviendo, usted no va a poder tener el encuentro que puede tener ahorita, en el que usted cree y el Espíritu Santo entra en su vida, porque vamos a verlo en otra referencia más adelante. Cuando la iglesia salga de la tierra en el arrebatamiento, ¿qué cree que va a pasar con el Espíritu Santo? Se va a ir. Porque ¿sabe dónde está el Espíritu Santo? En los creyentes. Y cuando los creyentes sean arrebatados, la iglesia, que es el conjunto de creyentes, son la morada del Espíritu. Así que se va a la morada del Espíritu y el Espíritu mora adentro. Se va a ir el Espíritu Santo. Vamos a ver después la referencia, creo que es el apóstol Pedro el que la menciona. Dice, ahorita hay algo que detiene la manifestación poderosa de Satanás y el anticristo, que es el Espíritu. Dice, pero cuando se ha quitado, entonces ese hijo de pecado y de iniquidad se manifestará. Es justo cuando empieza la gran tribulación y aparece el anticristo, lo vamos a ver en su momento, pero el Espíritu Santo se fue. La referencia a lo que las prudentes le dicen a las necias, ustedes tuvieron que haber ido con quien lo da. Nosotros no podemos transmitir el Espíritu que tenemos. Tenían que haberlo hecho con el único que puede dar lo que es Cristo Jesús. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La venida de Jesús, y lo veremos en su momento, es en un abrir y cerrar de ojos. O sea que esto, hermano, solo es una descripción larga de algo que sucede en un momento. La gente se va a dar cuenta cuando no tiene la plenitud del Espíritu, cuando no ha sido creyente. Tratará en ese momento de tener ese encuentro, de clamar, pero el que da el Espíritu Santo no está aquí. Está en el cielo y se ha llevado a aquel que podía
haberlo sellado para ser arrebatado. Así que ya no va a haber forma de ser arrebatado en el momento que aparezca el esposo. Las que estaban prudentes estuvieron ahí atentas. El anuncio de que el esposo viene, hermanos, son las 10 señales previas al fin. Es el clamor del versículo 6. Aquí viene el esposo. Aquí viene el esposo. Es el momento donde debieran los cristianos confirmar la presencia del Espíritu en sus vidas con las evidencias que la Biblia habla de la presencia del Espíritu. Y si usted no las tiene, si a usted le cuesta mucho trabajo vivir lo que el Espíritu dice que produce de manera natural, usted debería pensar: ¿tengo mi lámpara llena con el Espíritu Santo? ¿O realmente lo único que estoy haciendo es tener una lámpara llena de mis esfuerzos para vivir como cristiano? Pero lo que se muestra es un estilo de vida humano. Porque en el momento en que usted o la persona que no tiene el Espíritu Santo quiera tener ese encuentro, en ese momento es cuando viene el esposo. Las 5 insensatas no están en el momento cuando las que están listas se encuentran con el novio en el aire, o cuando entran a las bodas. No están ahí, no están vigilantes. Quiero que usted note, hermano, que lo que despertó a las 10 no fue el regreso de Jesús o la llegada del novio. Fue un clamor de que ya estaba llegando. Se dieron cuenta antes, pero ya no les dio tiempo. Hay muchos cristianos que dicen: cuando las cosas empiecen a marcar las señales de los tiempos, yo me voy a poner a cuentas con Dios. El problema es que no vamos a relacionar eso, y lo mencionaba yo el viernes pasado, no lo vamos a relacionar. Y cuando tratemos, cuando menos nos demos cuenta, ya va a haber desaparecido la iglesia, con los cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo. Mientras ellas iban, dice el versículo 10, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La referencia al arrebatamiento es el versículo 10. Verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y entonces dice el versículo 12, mas él respondiendo, o sea, el Señor, les dirá, o dijo: de cierto les digo que no las conozco. ¿Tenían relación con Cristo? Dice el Señor: no las conozco. Hay un pasaje en Mateo 7 donde dice que en los últimos, en el tiempo al final, vendrán algunos y le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos en lenguas. En tu nombre sanamos. Son los siervos o la parte del reino que conoció de Jesús y que reconocía que era el Señor, pero que no lo hizo su Señor. ¿Y qué les dijo Jesús a ellos? Nunca los conocí. Mateo 7:23. Nunca los conocí. Oye, hermanos, usted y yo podemos llevar nuestro currículum. Pastoreé 15 años la primera iglesia bautista de La Paz. Fui presidente de la Unión de Jóvenes. Discipulé a varios. En mi predicación aceptaron a Cristo un tanto. Y el Señor puede decirle a alguien que lo sirvió. Recuerde que estamos hablando en la parábola anterior de un siervo, y aquí de personas que eran parte del reino. Pero entonces Jesús les dirá: de cierto les digo que no los conozco. O sea, nunca tuvimos una relación. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay cristianos que no siguen a Jesús. Usted, hermano, piense, ¿está siguiendo a Jesús? Tiene que pensar qué es seguir a Jesús. Porque ahí de repente pensamos que seguir a Jesús es decir que somos cristianos. Seguir a Jesús es seguir sus pasos, ¿no? Es caminar por donde Él camina, es imitar su vida, es ser como Jesús, o ir en ese proceso de ir pareciéndonos a Jesús. Si usted no está siguiendo a Jesús, hermano, es probable que el Señor no le conozca, porque dice que los que sus ovejas lo conocen, Él las conoce y oyen su voz y lo siguen. El Señor les dirá a esas 5, parte del reino, no las conozco. Y termina esa parábola en el verso 13 con la palabra de Jesús que dice: velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De nuevo la exhortación a velar.
Velen. Verso 42 del capítulo 24, antes de comenzar con la parábola del siervo malo, también dijo, velen porque no saben a qué hora de venir su Señor. 25:13, velen porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y velar, hermano, significa que debes conservar y mantener tu vida en la plenitud del Espíritu. No esperando que al final, cuando ya se acerque el tiempo, entonces te consagrarás, entonces rendirás tu vida al Señor, entonces podrás hacer todo lo que siempre has soñado para que el Señor te encuentre, porque no sabremos el momento, y aquellos que piensan que tendrán oportunidad para ponerse a cuenta, se van a dar cuenta que no les va a alcanzar el tiempo. Es importante para usted y para mí notar, porque lo hice notar en la parábola anterior, que Jesús, haciendo referencia al siervo malo que se entregó al pecado, fue enviado al infierno al final, porque no creyó, su vida evidenció que nunca fue salvo. Pero en esta parábola de las mujeres o de las vírgenes, no dice que las que se quedaron dormidas o las que se quedaron sin aceite fueron llevadas al infierno. Simplemente dice que se perdieron la boda. Esta referencia, hermano, debe hacernos a nosotros, debe movernos a pensar. Es posible que yo sea parte del reino porque yo reconozco que Jesús es el Señor, pero que yo no esté viviendo en la plenitud del Espíritu, incluso tal vez que no lo tenga. No estoy yéndome al pecado, no estoy emborrachándome ni golpeando a mis consiervos, pero me quedo dormido. No estoy preparado y cuando Cristo viene me sorprende. ¿Qué va a pasar conmigo? Simplemente me voy a perder la boda. No dice que será llevado donde hay lloro y crujir de dientes, como en el caso de la siguiente parábola, que es la de los talentos. Usted ve la parábola de los talentos, que también tiene referencia a la venida de Jesús. Y ahí también menciona al que conservó el talento y dice, y sáquenlo allá donde está el lloro y el crujir de dientes. Pero en el de las mujeres, el de las vírgenes, no aparece eso. Hermano, hay muchas posibilidades de que haya personas que han estado involucradas en el reino, que son parte de nuestras iglesias, pero que cuando Cristo venga se van a quedar aquí. Entonces, sí hay un riesgo tremendo de perdernos ese momento, el arrebatamiento de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos hace una exhortación a velar. ¿Cuál es la razón? No sabemos en qué momento va a venir. Y lo que el Señor no quiere es que los que nos quedamos aquí preparando la tierra para su regreso seamos sorprendidos. No quiere que nosotros seamos sorprendidos negativamente. Déjeme llevarle a este pasaje de 1 Tesalonicenses. Por favor, me acompaña. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Este es el pasaje más detallado que viene en la Biblia sobre el arrebatamiento. Usted lo leyó, Mateo 24, la referencia es así. Hay dos y uno es llevado, uno es tomado y el otro es dejado. Y hay otros dos y uno es tomado y otro es dejado. Pero aquí en el pasaje donde Pablo habla de la revelación que Cristo le hizo de esto, es donde tenemos más detalles. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses en el versículo 13. Déjeme leerle cómo comienza el versículo 13. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Está hablando de los creyentes que han muerto. Sí, porque los santos duermen en el Señor. Los que no han creído en Cristo mueren. Pero los que han creído duermen en el Señor. Y dice, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, es decir, de los creyentes que han muerto en la tierra, para que no se entristezcan, para que la tristeza que les envuelva no sea como la que envuelve a los que no tienen esperanza. Pero antes de comenzar a hablar del arrebatamiento que vendrá incluso para los que ya murieron o durmieron en Cristo, quiero que note el versículo 11 y 12. ¿De qué está hablando Dios a través de Pablo justo cuando va a comenzar a hablar del arrebatamiento? Dice que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que les he mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Está haciendo una exhortación a nuestro estilo de vida en medio de este mundo. Porque cuando Cristo venga, cuando
se prepara el tiempo del arrebatamiento, los cristianos tenemos que estar dando un estilo de vida que marca una diferencia en el mundo donde estamos. Si usted no está marcando esa diferencia, hermano, es como parte de las insensatas, que no tienen su vida llena del aceite que les mantiene preparados para el final. Y entonces, en ese contexto de un estilo de vida ejemplar en medio de un mundo oscuro lleno de tinieblas, empieza a decirnos, es importante que sepan acerca de los que ya están muertos, para que usted no se entristezca. En los últimos años hemos tenido que despedir a algunos de nuestros amados hermanos y nos da mucha tristeza, pero no nos da la misma tristeza que aquellos que no tienen la esperanza de verlos en el cielo. El apóstol Pablo está dando un consuelo a los que han perdido a un ser amado que es cristiano. ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Bueno, si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también creemos que Jesús, o que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Si usted cree que Jesús murió y resucitó, entonces tiene que creer que cuando Cristo venga, no esté de acá, sino acá en el arrebatamiento. Cuando Cristo se acerque, ¿quiénes van a venir con Él? Los que ya habían muerto antes que nosotros. Continúo leyendo para que usted pueda completar esta afirmación. Verso 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Es decir, esta no es una interpretación de Pablo o no es lo que él piensa, no es su opinión. Les decimos esto en palabra del Señor. Él, lo que está diciendo Pablo es, les voy a decir lo que el Señor me dijo. Porque usted no sé si sabe, pero Jesús se le apareció a Pablo personalmente, ¿sabía eso? Pablo no fue preparado por Pedro o por Jacobo o por Juan, él no fue al seminario de los apóstoles. Jesús se le apareció y le transmitió la revelación que necesitaba para compartir el evangelio a los gentiles. Jesús lo preparó personalmente. Entonces dice, esto recibí en palabra del Señor. Esto se los digo en palabra del Señor. Y luego 2 puntos, o sea, como que está diciendo lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿De qué venida está hablando? El acercamiento en el arrebatamiento, el acercamiento de Jesús al mundo, no cuando llega y pone sus pies en la tierra. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quién lo puede decir en español? ¿Qué es preceder? Sí, o sea que no vamos a hacerlo después. O sea, no va a ser que ellos primero se fueron y ya ahora que nosotros que no precederemos. O sea, los que se murieron, y lo sigue explicando más adelante, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, acaba de decir que no vamos a preceder, pero luego dice que primero ellos van a resucitar. Sí, porque ellos tienen que salir de más abajo. Entonces ellos resucitarán en el arrebatamiento. Ellos resucitarán primero. Y dice, luego nosotros, porque si hay ahí como una fracción de tiempo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, es decir que estamos hablando de nuestra atmósfera. No está hablando de que vamos a salir y allá como después de Plutón, no, Plutón ya no existe. Bueno, no sé cuál es el último planeta, pero que allá en el espacio, allá nos vamos a encontrar. Aquí, hermanos, en el área de la atmósfera, es donde los que resucitaron, que salen de las tumbas, el océano entregará a sus muertos. Hay algunos cristianos todavía que dicen que la incineración no es buena, porque cuando Cristo venga, ¿de dónde, cómo, si quemé a mi amado? Pero dice el Señor que incluso los que fueron devorados por las bestias del océano y que se partieron en pedazos, dice, hasta ellos serán reunidos, sus órganos, todo su cuerpo será reconstruido para poder encontrarse
con el Señor en el aire. No tenga miedo de incinerar a su ser amado. El Señor va a encontrar cada pedacito, de verdad, porque el cuerpo, hermano, es parte del ser humano, que es lo que se queda aquí, pero cuando Cristo venga en el arrebatamiento, volverá a reencontrarse alma y espíritu que están en la presencia del Señor, con el cuerpo que está desintegrado en la tierra. Se volverán a encontrar, y dice el versículo 17 todavía, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? ¿En dónde? No dice que vamos a recibir al Señor, que lo vamos a esperar y que aquí va a llegar a la tierra. En el aire lo vamos a recibir. El encuentro de la iglesia con Cristo cuando viene el arrebatamiento no es cuando Cristo llega y pone sus pies en la tierra, porque lo va a hacer, pero no en ese momento. Nuestro encuentro será en el aire. Y dice el versículo 17 al final, y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento, hermano, en ese momento es donde nos encontramos con Jesús y nunca más nos volvemos a separar de Él. Nunca más. Es lo que deberíamos gritar todos. Gloria a Dios. Cuando entremos al estudio del proceso del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que en este proceso del encuentro de Cristo con la iglesia en el aire, acá en la tierra siguen sucediendo otras cosas, pero ya la iglesia ya no vive nada de lo que sigue. Sigue diciendo el principio del capítulo 5. Porque aquí ya entendimos cómo va a suceder. Debo decirle también que hay dos pasajes con los que debemos hacer referencia a este punto del arrebatamiento. El primero es 1 Corintios 15. No pierda porque vamos a volver aquí. 1 Corintios 15, 57 y 58. Mire lo que dice. 1 Corintios 15, 57 y 58. Perdón, del 51 al 58. Dice aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos. ¿De qué está hablando? De la muerte de los creyentes. Cuando Cristo venga, amados hermanos, todavía va a haber gente viva. No todos van a haber muerto o no todos van a haber dormido en el Señor. Pero todos los creyentes, ¿qué dice ahí? Seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento. Hay un proceso de transformación en el momento del arrebatamiento. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Bueno, la A yo la agregué. Porque se tocará la trompeta. Ahora, hermanos, debo adelantarme un poquito y decirles que algunas personas quieren hacer entrar aquí que esa trompeta que menciona tanto Pablo en Tesalonicenses como en Corintios es la última trompeta. Y por eso dicen que el arrebatamiento es cuando Jesucristo viene al final. Pero no dice ahí que es la última trompeta. Está hablando de una trompeta exclusiva que será escuchada solamente por los creyentes. Y vamos a ver cuando ya entremos a la última parte que cuando suena la última trompeta, la oye toda la tierra. Aquí solo los creyentes oyen la trompeta de convocatoria. El pueblo de Israel, hermano, tenía una trompeta y hacía un sonido especial cuando había que reunirse. ¿Cuál era? ¿Tú fuiste? Pensé que había sido. A ver, dilo fuerte. Hace el sonido. Cuando sonaba la trompeta, en el tiempo de Nehemías decía, cuando suene esta trompeta, van a dejar lo que están haciendo en el muro y nos vamos a reunir. Haciendo referencia a eso, hermano, el pueblo de Dios, cuando Jesucristo se acerque, escuchará la trompeta. Por eso yo hice esa referencia. Porque va a sonar una trompeta. A la final trompeta. No es la final trompeta esta, es la final trompeta que oirán los cristianos. Es la última trompeta que vamos a oír nosotros, porque nosotros ya no vamos a estar en la tierra cuando pase la última trompeta. Nuestra final trompeta es la que produce que los muertos sean resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Es un cuerpo distinto, pero es cuerpo, hermano. Esto sí hay que hacerlo, hay que aclararlo. Es un cuerpo incorruptible, es decir, que ya no se pudre, glorificado, con mucho más de la imagen de Dios en nosotros. Ese es el cuerpo que será con el que se levanten los muertos, un cuerpo transformado. Porque no podemos encontrarnos con Cristo con corrupción.
O sea, lo que hoy nos hace estar en esclavitud del pecado es esta carne. Bueno, cuando nos encontremos con Jesús ya no va a ser esta carne, va a ser un cuerpo transformado. Los cristianos que no hayan muerto, que no hayamos muerto cuando Jesucristo venga, en ese abrir y cerrar de ojos, también seremos transformados. Nuestros cuerpos cambiarán. Sí, por aquí estaban diciendo, cero lonjas. Dice Jesús. Por eso disfrútenlas ahorita que las tienen. El cuerpo con el que nos iremos es el cuerpo con el que Jesús está ahorita en el cielo. Jesús está en cuerpo en el cielo, pero no está con un cuerpo que se corrompe. Es un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo con el que usted y yo seremos glorificados cuando venga el arrebatamiento. Es necesario, dice el verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción. En el arrebatamiento es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal, finalmente pase a una nueva esencia que no morirá, inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está, la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, es decir, ya no vamos a morir. Los que estemos aquí vivos y que seamos arrebatados y transformados, no pasaremos por la muerte. Gloria a Dios. No pasaremos por la muerte. Y entonces viene en una exclamación de victoria de Pablo, mire, se detiene en su explicación para dar este hermoso canto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, fíjese la exhortación con la que termina hablando del arrebatamiento. Así que hermanos míos, porque tenemos esta esperanza, porque esperamos el regreso de Jesús en el que nos arrebatará. Ese es el que esperamos nosotros, no este. Porque esperamos ese regreso. Por eso dice el apóstol Pablo, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oh, hermanos, tenemos muchas razones para estar de inútiles aquí en la tierra. Pero si creemos que Cristo vendrá y que nos arrebatará, entonces venzamos todos los obstáculos y estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sí? Así es. Y de hecho, vamos a ver detalles en el Apocalipsis de lo que está pasando en el cielo, mientras acá está el relajo de la tribulación. Y todo eso para nosotros ya no es en tiempos, o sea, ya estamos en la eternidad, con cuerpos transformados, incorruptibles, inmortales. Lo que el Señor siempre quiso para nosotros desde que creó el mundo, lo empezaremos a disfrutar los que seamos arrebatados, solamente los que sean arrebatados y los que hayan muerto ya en Cristo. Crezcamos en el trabajo, hermanos, porque no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque es la evidencia de que yo tengo mi lámpara encendida y mi depósito de aceite. Ahora vea también conmigo en el pasaje que está en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, que también hace referencia a este momento del arrebatamiento. Filipenses 3, 20 y 21. Y aquí vamos a detenernos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Está hablando de la segunda venida, para nosotros entendido el momento de su acercamiento a la tierra, en el momento del arrebatamiento. Verso 21, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, Él no viene en espíritu, Él viene en cuerpo glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando del momento del arrebatamiento. Nosotros seremos transformados de corrupción a incorrupción, de mortalidad a inmortalidad, de humillación a glorificación. Es el momento del arrebatamiento. Y déjeme para terminar conectarme de nuevo con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17.
Los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron y lo haremos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y termino con el verso 18. Por tanto, hermanos, porque todavía no viene Cristo, pues todavía no se acerca. Por tanto, nuestro trabajo aquí, entre nosotros lo que debemos estar haciendo en lugar de estar haciendo otra cosa, es alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Sabe que nosotros siempre que alguien muere, un ser amado, decimos, pero vamos a volver a ver a nuestro ser amado ¿en dónde? ¿Ya se dio cuenta que no es así? ¿Ya se dio cuenta? No lo vamos a volver a ver en el cielo, lo vamos a volver a ver en las nubes, antes de llegar al cielo, que es la morada de Dios. En esta atmósfera vamos a encontrarnos con los que murieron antes que nosotros. Ahí vas a ver a Xiomara, Sandra. Ahí va a estar, o sea, no hasta que lleguemos al cielo, a nuestra morada, color morado cada uno. Cuando aquí salgamos arrebatados, ahí nos vamos a encontrar con ellos, con mi abuelito Juan Francisco Varela Vázquez del Mercado. Yo me voy a encontrar con él aquí, hermano. Y no va a estar así como yo lo recuerdo, peloncito y arrugadito, va a estar con un cuerpo glorificado. Los que estemos vivos y los que hayan muerto antes que nosotros en Cristo, aquí en este ambiente, porque vamos a estar en la tierra, no en el piso, sino en las nubes, nos vamos a encontrar. Por favor, tome nota de esto, no solo con Jesús, que es lo máximo que anhelamos, también con los nuestros que murieron en Cristo. Eso es algo que debería darnos